Bueno, vamos con dentro del bloque 1, que es el bloque de la gramática, etcétera, con, bueno, pues uno de los últimos puntos ya que nos quedan eh, por ver, ¿no? Perdón, es que no sé por qué. Bueno, que nos quedan por estudiar y demás, que sería el de los verbos modales, ¿no? Los verbos modales en inglés. Vamos hacia abajo del todo. Bueno, están por aquí, modal verbs. Y aquí tenemos un archivo y demás. Bueno. Eh, el, bueno, perdón, señalaba ahí. El archivo tiene 12 páginas, ¿eh? Porque hay mucho ejercicio y tal, ¿no? Pero se van a agrupar porque a ver, para la hora de estudiar los verbos modales, normalmente se hacen de dos maneras diferentes. O bien agrupándolos por significados, que quiero recordar que como se hacen aquí, o ver cada verbo modal y sus diferentes significados. A mí me parece más práctico lo de ver los significados y que verbos modales explican su significado. ¿Qué son estos de los verbos modales y por qué se utilizan tanto en inglés? Bueno, son unos verbos auxiliares todos, es decir, que la negación, la afirmación, etcétera, la forman por sí mismos, seguidos de otro verbo, y que añaden el matiz o el significado que añaden son significados matices que en español expresamos de otra manera, bien con el subjuntivo, bien con otro tipo de estructura. Y normalmente son significados que podríamos decir, no sé si aquí no me sale ahora una palabra así, bueno, no tal, que a veces quedan un poco como, no son tangibles, ¿no? Hablan de acciones o valores o elementos tales como voluntad, obligación, probabilidad, ¿vale? Ese tipo de conceptos o ideas que no son, voy a decir, factuales, ¿no? Pero bueno, a veces sí se reflejan en un hecho. Pero que son como ciertos intangibles que ya digo, en español, no sé, lo conozco en otros idiomas, pero que en castellano se expresan de diferentes maneras y normalmente el inglés los recoge dentro de este tipo de los llamados verbos modales. Entonces lo que vamos a ver, digamos, esas diferentes ideas o conceptos, la obligación, la posibilidad, etcétera, y qué modales, qué verbos modales son los que expresan esos significados y de qué manera. Los verbos modales tienen una serie de características comunes, ¿no? Que son las que se reflejan o se comentan en esta introducción. Primero, he dicho, son auxiliares. La negación y la interrogación la hacen siempre por sí mismas. Van seguidos de otro verbo, que es el que indica la acción sobre la que se modula el significado, en infinitivo. El verbo que sigue al modal va en infinitivo sin la partícula to, es decir, todos los modales must, can, could, should, may, etc. Siempre le sigue un verbo infinitivo sin el to. La única excepción, entre comillas, es have to. Lo que pasa es que have to, si estudiáramos un poquito más o nos fuéramos a algo un poquito más académico, nos dirán, no, pero have to exactamente no tiene la categoría de verbo modal, sino que, bueno, o sea, no lo consideran como un modal puro, digamos. Por eso es el único que sí que lleva el to. El resto, ninguno. Eso es y como has visto antes, es un error bastante común o común entre los alumnos y tal, que pongamos lo del to, no can to o was to. Bueno, esa es la característica. Y también tiene la misma forma para todas las personas gramaticales. Es decir, no hay, esta es para I, you, we, they y esta es para he, she, sino que todas tienen una única forma. Si por ejemplo must, pues I must, you must, he must, she must, it must, we must, they must. Así tal cual, ¿no? No hay variación de persona gramática. Bueno, vamos a ir viendo entonces sus significados y sus modales y tal. Una forma de repasarlo es, por ejemplo, hacerse un cuadro, ¿no? O buscar por ahí, porque ya seguramente lo ofrecerán, buscar un cuadro en el que se resuma y se reúnan todos. Pero bueno, es como una sugerencia, una posibilidad de repaso de esto. Bueno, el primero tenemos la obligación. Uno de los significados más comunes y de los que primero se estudian a la hora de estudiar, a la hora de ver los modales, es el de la obligación. Los verbos modales, especialmente must y have to, se utiliza para indicar obligación, que existe una obligación de algún tipo, ¿vale? Normalmente se suele decir que, o sea, que hay una variación que ahora veremos, must y have to, efectos prácticos, son sinónimos, ¿vale?
Normalmente lo que sí se puede decir es que must, el significado, la carga del significado de must es como más fuerte. Es decir, que si yo digo, you must go to the school, pues, o you have to go to school, pues es lo mismo. Pero el decir must, como en la mente del nativo, no es como la expresión es más fuerte, ¿no? Como que tiene más fuerza. Pero bueno, básicamente, como digo, must y have to, aunque insisto, ahora hay alguna diferencia, son sinónimos. Eh, Must, al igual que algún que otro modal, es lo que se llama, es un verbo que se llama defectivo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene formas para todos los tiempos. De hecho, must, como veis ahí en el cuadro, solo tiene forma para el presente. Si yo quiero expresar obligación en el pasado o un participio, es decir, en cualquier otra forma verbal o cualquier otro tiempo, tengo que utilizar una alternativa que es have to, ¿vale? Es decir, que en presente la alternativa es must o have o has to, que, y aquí hay otra justificación de por qué have to no se considera modal puro. Fíjate que sí mantiene esa diferencia en la forma en cuanto a persona gramatical. I have to, you have to, pero he has to, she has to. Insisto, en presente, must o have to son sinónimos, pero pasado, participio o en otra forma o en otro tiempo ya no podemos utilizar must. Tendría que utilizar had. Es decir, la versión de pasado de have to, la versión de participio de have to, ¿vale? Con el mismo significado. Ahí está el key. Porque must es un verbo defectivo, insisto, no tiene forma para todos los tiempos y todas las formas verbales, un participio, etcétera. La traducción, bueno, es lo de menos, pero es tener que, deber, básicamente el que exprese obligación. ¿Cuál es esa diferencia que se suele decir y se suele explicar sobre de must y have to? Pero insisto, a efectos prácticos no la hay. Must suele referirse a una obligación personal, es decir, el que habla es el que te está obligando a hacer algo. You must do this exercise. Y yo, de mí mismo te obligo a eso y te impongo esa obligación. ¿Vale? Fíjate, dice, fuerte recomendación, que eso es eso que te decía de esta expresión, ¿no? Que tiene que tener. Mientras que have to haría referencia a una obligación externa, es decir, a una obligación que viene impuesta por una norma, por una regla, por una ley, algo un poco más general, ¿vale? Entonces, pues claro, pues, in this school, you have to wear uniform. En esta escuela tienes que o debes de llevar uniforme. Pero, the teacher says that we must study hard. El profesor dice que debemos estudiar mucho, porque es una obligación personal. Pero insisto, luego hay situaciones, contextos en el que se utilizan de forma parecida, es decir, que casi que son sinónimos. Donde sí que son totalmente diferentes es en la forma negativa, ¿vale? Cuando hay que expresar obligación negativa. Mustn't y don't o doesn't have to, ¿vale? Que es como hay que poner la negativa de have to, significan cosas diferentes y suele ser motivo de confusión. Mustn't, que se escribe además así como estás viendo, ¿por qué insisto en eso? Porque la T que queda en medio, la que está entre la S y la N, pues se pierde a la hora de escribirlo. Quizás también en la pronunciación, mustn't, pero a la hora de escribirlo también se pierde y no se debe de perder a la hora de escribirlo, ¿vale? Mustn't, M-U-S-T-N, apóstrofe T. O sea, que hay esa T ahí en medio. Bueno, pues mustn't es una prohibición, es una obligación de no hacer algo. Es una prohibición fuerte. You mustn't do this. She mustn't do that. ¿Ok? Y vuelvo con esa idea de esa carga expresiva, esa carga significativa tan fuerte del must. En la negación es una prohibición de verdad, sin medias tintas ni nada. Y mientras que have to en la negación, don't o doesn't have to, implica lo contrario. Es decir, lack of obligation, es decir, que no hace falta que hagamos algo. Entonces no le puedo decir, you mustn't go to that concert, que you don't have to give me that. Porque una cosa es, tienes prohibido ir al concierto y otra cosa no es necesario, no hace falta. ¿Vale? Es la diferencia. En este último caso, en el caso de que no hace falta, como ves ahí, indica, puede ser un sinónimo de don't o doesn't have to, es needn't. El verbo no necesitar, ¿no? La negación del verbo needn't, se puede utilizar perfectamente como sinónimo de don't o doesn't have to, ¿vale? Que en pasado sería didn't need to.
Sí, sí, needn't como auxiliar. Puedes encontrar don't need to, doesn't need to también. Pero needn't y directamente detrás del verbo, como si fuera un modal, sí, también es posible. Es posible, sí. Bueno, pues esto sería en cuanto a la obligación. No dice nada aquí quizás luego más abajo lo diga, de la alternativa en negación para expresar prohibición de can't. Es decir, utilizar el verbo can en negativo como alternativa para indicar una prohibición con mustn't. ¿Por qué hay esa, digamos, por qué can't puede ser como una alternativa? Porque luego vamos a ver que can implica dar o no dar permiso. Cuando hablamos del permiso, entonces hay situaciones en las que ese dar permiso es lo mismo que prohibirte algo. O sea, no darte permiso para hacer algo es igual que prohibir. Entonces, you mustn't bring your phone to class es lo mismo que you can't bring your phone to class. Es decir, tienes prohibido traer el teléfono a clase, no tienes permiso para traer el teléfono a clase. Es exactamente igual. You mustn't, you can't. Siempre con la salvedad de que mustn't es más fuerte, una expresión más fuerte. Ok, bueno, por practicar un poquito en como siempre tenemos varios ejercicios y tal, ¿ok? Ok, o sea, bueno, el primero de de must have to, venga, vamos a hacer algún y tal por la diferencia así, le podemos hacer así de viva voz, porque el ejercicio ya me da el verbo que indica la actividad, be, study, stay, etcétera, solo hay que poner must o have to. Por hacer por practicar esa diferencia entre más como una obligación impuesta por una persona por el hablante, have to una obligación que viene de fuera, en el sentido de una regla y demás, ¿no? Por ejemplo, el primero dice, notice at an airport, un aviso. Passport, be shown. ¿Cuál sería el más correcto? El más correcto, no porque los dos, insisto, podrían ser igualmente correctos, pero atendiendo a esa diferencia que hemos dicho, ¿cuál sería aquí en referente a los pasaportes, ¿no? Porque dice notice in an airport, como un cartel en un aeropuerto, ¿cuál sería el más adecuado? Por eso dice, fíjate que el enunciado dice suitable, el adecuado. ¿En la obligación personal o la obligación así general exterior? That's right. Es decir, passports, viéndolo desde este punto de vista de obligación personal, obligación general, la fuerza sería la misma. Por eso digo que puedes encontrar passport has to be shown, pero si en el aeropuerto nos ponen passport must be shown, también, porque por esa fuerza expresiva, es decir, las dos. Lo que pasa es que, bueno, siguiendo esa idea que hemos dicho, la más adecuada, perdón, sería have to. El siguiente dice, you study this unit for tomorrow, children, the teacher said. Por lo tanto, must. You must study this unit for tomorrow, okay? O la tercera, Spanish children stay at school till the age of 16. Have to, porque supone que es la ley, ¿no? Es una ley común a toda la Unión Europea. Have to stay at school, ¿vale? Pero insisto, si nos encontramos Spanish children must stay, es que también, también es posible. Y antes de pasar a lo siguiente, sí me interesa que veamos un poco esta de mustn't. Bueno, por mencionarlo, fíjate, en el número 4 dice el enunciado put in have to, has to, will have to. Eso sirve como recordatorio de lo que he dicho más arriba, que must solo se puede utilizar en presente. Para otros tiempos, ahí tienes el pasado, por ejemplo, con will, que es otro plural también, se utiliza ya have to como alternativa. Bueno, este ejercicio, el 3, dice mustn't or doesn't have to. Este sí me gusta practicarlo, aunque sea por las 5 primeras, por hacer la mitad. Por eso que hemos dicho, mustn't es una prohibición porque es una obligación negativa. Don't o doesn't have to es no hace falta, ¿no? Lack of, que es lo que significa falta de obligación, no es necesario, ¿vale? Bueno, pues te dejo 2 o 3 minutitos para decidir eso. Es una prohibición, indica en cambio falta de obligación, que no es necesario hacer algo, no hace falta que, pues a ver. Sí, este sí.
No, hasta el 5, por hacer así, tener un... ¿Ok? Bueno, sí, sí. Es simplemente para tener un poco más una idea. Eh, no recuerdo ahora mismo en la cabeza si algún modal ha aparecido en la pregunta número 3, pero no sería raro que pusieran algún modal y que lo pusieran a lo mejor, que dejaran claro dentro de la frase, ¿no? Porque están pidiendo o una prohibición o algún tipo de dar permiso, alguna, yo sé que quedaría bastante claro, eso sería muy evidente, porque la estructura de ese ejercicio lo pediría así, sería muy evidente que te están pidiendo un modal. Pero digo, no recuerdo, no me viene a la cabeza ahora de los últimos exámenes así revisados que hubiera algo de... Bueno, dice mother to daughter. You stick your tongue out at people, it's not polite, sacar la lengua, ¿no? El stick out. Pues sería you mustn't. Es que tienes prohibido, o sea, no debes hacer eso porque está feo, ¿no? You mustn't stick your tongue out of people, at people. It's not polite. Candidate bring dictionaries into the examination room. Don't have to. Eso estaría bien si a lo mejor hubieran dicho, there are some here, or there are books in the room, pero porque implicaría que hace falta para el examen y que hay allí. Entonces, como no dice nada de eso, intuimos que es como una prohibición. Candidates mustn't bring dictionaries into the examination room, es decir, no deben, tienen prohibido meter diccionario en el examen. Bueno, estoy viendo que casi todas son parece con mustn't, por lo que ven. Number 3, children, pues mustn't play with fire, jugar con fuego. Igual en la 4, drivers mustn't exceed the 120 kilometers per hour speed limit. Eso lo KPH es kilometers per hour, kilómetros por hora. E igual, exit doors must be locked. En cambio, la 6, que no la hayamos hecho y tal, pero es así porque dice, to school tomorrow, it's a holiday. Como un día de fiesta, por lo tanto,
En esa, ¿cómo quedaría? Porque ya digo, it's a holiday. Yes. I, I don't have to go to school tomorrow. It's a holiday. O I needn't go. ¿Vale? Aunque no, el ejercicio no diga, pero como alternativa a I don't have to go, quiero decir I needn't go to school. ¿Vale? Bueno, siguiente uso, siguiente significado, es el de la capacidad, de la habilidad y relacionado también con la posibilidad. Es decir, esta idea de poder hacer algo porque sabes hacerlo, porque tienes la capacidad. Y aquí nos encontramos, pues, es con el verbo can, sobre todo. Can, a diferencia de must, sí que tiene versión de pasado, que es could, ¿vale? Y ahí está una tercera estructura que se puede utilizar en presente, pasado, en cualquier otro tiempo, que es be able to, que por tener una traducción sería ser capaz, ¿vale? Los tres significan lo mismo, lo que pasa es que be able to implica una idea más de situación particular, ¿no? Can, could se pueden utilizar en casi en cualquier situación, en algo general o tal, pero cuando utilizo be able to se utiliza solo, ahora lo vamos a comentar, cuando es una situación concreta, una situación particular. Cuando yo explico algo ya digo, algo muy concreto. Y normalmente, cuando eso que explico, esa situación en la que pudo pasar o puede pasar y tal, pasa, o sea, sucede. Es como successful, tiene éxito, ¿no? Bueno, can y could, como he dicho. Tiene presente y pasado, pero si quisiéramos utilizarlo, por ejemplo, de hablar de la capacidad o de la habilidad o de la posibilidad en tiempo de perfecto o en estructuras de futuro, ya no se puede utilizar can o could. Habría que recurrir ahí sí a be able to. Sí, quiere decir, yo podré hablar inglés en el futuro. Pues yo I will be able to speak English in the future. No puedo decir I will can speak English in the future. ¿Vale? Hay una cosa, lo comento por así de pasada, ya que ha salido, que se llama el principio de recurrencia. En el caso de los modales, no se puede utilizar este principio. ¿Qué quiere decir eso? Que dos modales no pueden ir juntos. Yo no puedo decir will, can. Will es modal, can es modal, no los puedo poner. ¿Vale? Por eso, como alternativa, ya digo, no solo con will, sino con otras estructuras, los tiempos de perfecto, etcétera, utilizamos be able to. ¿Vale? Bueno. Bueno, recuerdan lo del can, ¿no? O sea, dice, al final en esa introducción dice, ten cuidado porque la forma completa de negativa de can es can. Bueno, que me pasaba lo que estaba diciendo. Dice, expresan capacidad o habilidad. La diferencia es que can y could lo expresan de forma general, mientras que be able to expresa que a pesar de haber una dificultad, se pudo hacer algo. Es decir, hay una situación concreta y lo que pasó ahí o lo que pasa ahí sale bien. ¿Vale? Esa es la explicación que decía de hay una dificultad, pero se soluciona. Aplicado a una situación concreta, el be able to. ¿Vale? Bueno, pues tampoco tiene mucho más, hay esta actividad. Nada, pues así un poco igual de viva voz, ¿no? Por ejemplo, la número 3. Hay una pregunta y una respuesta, ¿no? Dice, fíjate que dice, speak French before you went, te fuiste to live in Lyon, ¿no? Es decir, nos sitúa ya in the past. Pues, ¿cómo podríamos decir aquí o qué podrías utilizar aquí? Sí, están diciendo la pregunta es que si sabías o podías hablar francés antes de irte de Lyon y decía, pues no lo hablaba muy bien, ¿no? No podía hablarlo, no sabía hablarlo muy bien. Básicamente eso es lo que estaban preguntando. Entonces, ¿con qué modal o cómo, de qué forma lo completarías aquí? Ok, yo ahí diría, could you speak French before you went to live in Lyon? That's right. De repente en el solucionario de todas estas actividades está al final del archivo, ¿vale? Por eso son tantas páginas también. De repente ahí te dice, were you able to speak French before you went to Lyon? Es decir, que puede ser que lo que nos
lo que nos ponga. O sea, la solución que tú me has dado, perdón, voy a volver para, tú me has dicho en la número 3, could you speak French before you went to live in Lyon? Que yo se la daré por válida. Es decir, sabías hablar francés antes de irte a Lyon, a vivir a Lyon, ¿ok? Pero siguiendo un poco de forma estricta, al pie de la letra, lo que nos dice la teoría, puesto que estamos hablando de una situación concreta, particular, en la que había una dificultad, pero que se solucionó, pues de repente el solucionario nos da be able to. Y entonces dirían, were you able to speak French before you went to live to Lyon? ¿Ok? Seguramente eso es lo que... Y la respuesta sería, pues, o I couldn't speak it very well, o I wasn't able to speak it very well. Yo me quedaría con I couldn't speak it very well. No sabía. Sí, sí, sí. Yo que I couldn't speak it very, very well. Em, no, perfecto, sí, 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 no hay problema. Tanto si pones couldn't o, o was able to, igual, no habría problema. Decía que si ves la traducción, puesto que estaba hablando de esa posibilidad, habilidad, capacidad, eh, cuando es este uso, en inglés o sea, a la hora de traducirlo al castellano es más natural decir saber, o sea, traducirlo por saber. Por ejemplo, decir, ¿sabías hablar francés? ¿Mm? Que si yo digo, ¿podías hablar francés? Ok. Pero cuando hablamos de ciertas habilidades, capacidades, no sé, para practicar o tocar un instrumento, hablar un idioma, en español es más natural que la traducción, que la necesitáramos, se haga con el verbo saber que con el verbo poder. ¿Vale? Ok. Pues bueno, la número 4, ¿no? For example, number 4, que aquí ya no es una situación concreta, sino es un más general, simplemente nos preguntan por algo que si sabemos o no sabemos hacer. La número 4, la siguiente. Ya nos sitúa en el presente, ¿no? No. Ujú. O sea, el primero la pregunta, ¿no? Oye, ¿sabes nadar? ¿O puedes nadar? Ok, that's right. Can you swim? That's right, perfect. Sí, sí. Yo digo, aquí en cambio, sí, 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 sale y te sale. Vale, claro, sí, sí, no. Eh, no, quiero decir que en tu caso, Alberto, que tienes nivel y tal, no dudes. Sí, sí, a veces, ¿por qué sale eso? Pues por todo lo que uno lleva aprendido, practicado y tal. Entonces, lo del be able to, que aunque ves que yo estoy comentando lo de la teoría, pero que no es algo inamovible. Es decir, que si tú dijeras lo de que hemos dicho antes, could you speak o I couldn't speak, pues te entendería y casi que lo aceptaría. Pero hay esa cosa exacta de, bueno, pues si es una situación concreta en la que había una dificultad, pero sale bien, el be able to. En este caso nos preguntan por una habilidad en general, no nos preguntan por una situación concreta. Entonces, can you swim? Y responde una respuesta corta negativa. No, I can't, that's right, but I'm learning. Pero bueno, que estoy aprendiendo. ¿Eh? Vale, una última para ver un poco cómo la habilidad, el uso de o la expresión de este significado no solo es presente o pasado, sino que también va un poco o que se puede expandir a otros contextos. Fíjate el número number 6. Dice, by next year, dice, más o menos el año que viene, dice, I can speak English pretty well, I think. Que ya me sitúa en el futuro. No puedo utilizar can ni could. That's right. I'll be able or I will be able to speak English pretty well, I think. Okay, by next year. ¿Vale? That's right. Bueno, seguimos. Un poco tedioso, sí, pero bueno. Vamos ahora con permission, el uso, el permiso, ¿no? Que en inglés se escribe con dos
Exactamente, ok. Me ahorro de escribirlo, que con el manejo de la pizarra aquí, permission, not true. Bueno, aquí tendríamos, volveremos a utilizar can, could y también be allowed. Y introducimos, perdón, no lo hemos utilizado antes. Estaba confundiéndolo con be able to. Digo, volvemos a utilizar can y could e introducimos por un lado may, ¿vale? Y be allowed. Cuando hablamos de permiso, hablamos de pedir y conceder el permiso, ¿vale? Es decir, pedirlo a través de una pregunta, lógicamente, y luego concederlo a través de la... Bueno, normalmente para pedir permiso, lo que utilizamos son may, could y can. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en, podríamos decir, si existe esa palabra en inglés, la politeness, es decir, cuál es o cuán educado, cuán formal es la situación. El más neutro, en el sentido que se utiliza, digamos, en un contexto normal, incluso en uno más coloquial, es el can, ¿vale? Si ya es una situación más formal, que ya hay que tener más cuidado, el could. Y si es una situación muy formal, gente desconocida, el trabajo, tal, may. ¿Vale? May es como el top de la formalidad. Esa es la única diferencia. ¿Vale? Pero el significado es el mismo. Can I go to the, por ejemplo, pues un hijo a su papá o su mamá diría, can I go to, ¿vale? De repente en una clase eh, decían, could I go to the toilet? ¿No? Sí, 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 un poquito. Y de repente pues estás pues, con la empresa o pues es una reunión muy formal, muy importante. Por ejemplo, may I speak? Imagínate que es una reunión muy importante y muy seria, entonces podría decir algo, may I speak, ¿ok? Porque may es como el más. O may I say something. Talk. Yo diría talk to someone. Es decir, talk lo utilizaría cuando me dijo directamente a un interlocutor. Pero si yo simplemente quiero hacer una intervención, speak, o ahí en ese caso, may I say something, podría decir algo, may I say something. Ok. Vale, eso en cuanto para pedir. Vale. Sí. Sí. No, 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 no. Bueno, a ver, si quieres asimilar una traducción, podría ser. Podría ser. Sí, ok. Lo que sí es verdad que no es que uno se refiere al presente y otro al pasado, eso no. Aquí en la dimensión temporal no está presente. Aquí es la formalidad. Y podría ser puedo, podría. Sí, 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 te ayuda a diferenciarlo así mejor, sin problema. Y luego dice que para concederle ya una frase, bueno, pues dice, solo podemos utilizar, bueno, yo también he visto por ahí could, pero bueno, may o can, ¿no? Oye, igual con la misma diferencia, can como un poco más el neutro, que se utiliza más o menos siempre, y may como bastante formal. Y aquí hacen referencia este párrafo a lo que termina con eso que decía antes, ¿no? Que en la negación, can't, cuando no doy permiso para hacer algo, el no dar permiso, can't, y la prohibición, mustn't, el significado se solapa. Entonces, dice, can I go to the concert? Dice, you can't go to the concert o you mustn't go to the concert. Y básicamente estaremos diciendo lo mismo. No tienes permiso, lo tienes prohibido hacer eso. Bueno, luego ya nos metemos en ciertas especificidades que realmente en el uso más práctico a veces no se diferencia, porque nos dice que cuando hay un permiso está establecido no por una persona, sino por una serie de reglas, de normas, como vimos antes también con Massen, pues podemos utilizar can, podemos utilizar could o el be allowed. ¿Okay? Cierto es que la forma de be allowed to normalmente se sitúa o sea, sí que es una forma específica en estos contextos, ¿no? Cuando una ley, una norma me permite o no me permite hacer algo. Eso sí es cierto. Pero bueno, que si con ese mismo contexto no nos sale be allowed to y pongo un can o could, pues no pasa absolutamente nada. En esa situación ya sí podríamos distinguir can y could para presente o para pasado, como dice ahí, ¿no? Cuando hablamos del permiso. E igualmente be allowed to cuando
nos referimos a una situación muy concreta, a una situación particular, es preferible utilizar be allowed to, aunque vuelvo a decir que si ponemos can o could, no debería haber ningún problema, pero es preferible a la hora de indicar que tengo permiso, que me conceden o no me conceden permiso, o tengo permiso, o él tiene, permiso para hacer algo o no, y si es una situación concreta, una situación particular, se prefiere be allowed, ¿no? Pero si, por ejemplo, dicen, oh, I'm so happy because I can go to the Taylor Swift concert. Bueno, o I'm so happy, I'm allowed to. ¿Vale? Sería, digamos, un poco el que se preferiría porque es la situación concreta en la que tienes permiso para hacer algo. Pero si tú dices I can't, pues tampoco sería un trastorno excesivamente. Bueno, no sé, a ver si. I'm allowed to. Mm, Había visto una, pero no, me he confundido. Con- Bueno, esta primera vale, ok. Dice, esta sí la podemos, son cuatro, si te doy un poquito de tiempo y lo hacemos. Dice, use can, I, could I, o may I, in one of the verbs in the box to ask for permission. Eso para pedir permiso. Entonces, sí nos sirve para aclarar, sobre todo a la hora de conceder, perdón, de pedir permiso, esa situación de cuán formal o cuál un poco, a qué nos referimos exactamente con una situación formal, ¿vale? Son nada, cuatro casos, cuatro situaciones y tienes que utilizar una de esas tres estructuras con una de esos verbos. Borrow, have a look, join y turn. ¿Vale? Pues nada, te doy minutitos y lo comentamos. Ok, perfecto. Bueno, a ver. Bueno, primero nos describe la situación para que tengamos la idea de si es formal o no. La primera dice, you are at a friend's flat, you want to watch TV. Entonces, ¿cómo le pedimos? Could I turn on the TV? Mm, Bueno, por el contexto del ejercicio, sería mejor decir can I turn on the TV, porque dice at a friend's flat. ¿Ok? O sea que hay cierta familiaridad, ¿no? Eh, en situaciones más
Bueno, la 4, bueno, ahora lo veo. Ok, ya digo, yo aquí preferiría can I turn on the TV? Ok. La siguiente dice, you want to have a look at a man's newspaper. You don't know him very well. Aquí entonces, ¿qué pondríamos? At. Have a look at. La preposición para decir, mira, echar un vistazo es have a look at. Las preposiciones de lo más fastidioso del inglés, o sea, porque yo todavía después de tanto tiempo y estar así en contacto, todavía pues, uno comete errores y bueno, no solo errores, sino dudas. ¿Y esto con qué va? Bueno, efectivamente, may I look at your newspaper? Porque, bueno, es algo muy así, muy, o sea, la formalidad está en que no conoces a esa persona, entonces no te puedes dirigir a él. Hay que recordar, recuerdo lo de que esa idea de la formalidad, de utilizar esta estructura, es para evitar que la otra persona se sienta invadida en su espacio, algo que es muy importante para los anglosajones, el que no existe por cultura, como elemento social, ¿no? Este hecho que para nosotros, para los pinos, los mediterráneos, en el sur de Europa, sí es natural, lo de que no nos parece extraño estar, por ejemplo, en la parada del autobús y que de repente te pongas a hablar con alguien, ¿no? Y además hablar con alguien con cierta cordialidad, sin mucha formalidad y en un contacto cercano. Eso es impensable para los anglosajones. Por eso es que surge esa formalidad, por eso que hay esa importancia para ellos de, oye, yo pongo esa distancia, cuando digo may I, pues que no te estoy queriendo, simplemente que, oye, si pudieras. Number 3, you go into a pub. There are some people you know from work. They are sitting at a table. Aquí dice people from work, es decir, hombre, que tiene relación, pero que tampoco son tus amigos. Aquí yo pondría, aquí sí, aquí yo diría, um, that's right. Claro, porque, claro, que esto es un lugar, that's right. Luego uno puede tener amigos o no en el trabajo, pero claro, cuando dicen ahí, claro, o sea, hay cierta relación, no es desconocido, pero bueno, tampoco es. Entonces, could I join you? Could I join you? Es decir, oye, ¿me puedo? Que nos gusta traducir. Join with you. Join with you. No, no tengo claro. Yo pondría directamente con could I. Lo que yo he escuchado a veces es join you, pero sí, sí. Unirme con, pues eso lo comprobamos. Esta es la forma que yo tengo. Bueno, lo utilizaba mucho cuando en, en segundo de bachillerato a veces me escribían cosas y el uso a lo mejor no tenía claro y acudía directamente a, a tal. Me dice Cambridge, que es una fuente fiable, que existe join with, pero con la idea de cuando te unes a alguien para hacer algo en concreto, es decir, como si tuviera un propósito, ¿no? Por ejemplo, dicen, the department store has joined with other local stores in trying to prevent shoplifting, ¿no? Una tienda. O sea que de repente aquí te entenderían, pero le sonaría extraño, ¿no? Porque si te can I join with you y de repente el que te escucha decir eso estaría esperando, bueno, ¿te vas para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Con un propósito concreto. Esa sería la idea. That's right. Y la última dice, you had to go. Oh, ok, vale, ya entiendo. You had to go to, por eso no se puede utilizar may aquí, ok. You had to go to school lecture. Tenías que ir a una conferencia o a una clase magistral, que es lo que significa lecture. But you were ill. Por eso que es como la universidad. Your friend took notes. Next day, okay, okay. You go to school again and you see your friends. Vale. Y entonces aquí, okay, can I have a look at your notes? Okay. Habías pensado en could, porque fíjate, aquí Sí, sí, can I, ok, that's right. Sí, pero fíjate, pero me podría cuadrar, aparte de quien could, no tanto porque fuera tu amigo y tal, sino porque por la situación en sí, que es pedir algo tan personal como unos apuntes. Entonces,
por ahí podría escaparse y podríamos admitirlo del could, pero el can también está correcto, por supuesto, sí, sí. Ok, bueno, pues nada, luego hay algún otro ejercicio allí y tal. Este de I'm allowed to, pues sí, para ver un poco Bueno, creo que nos estamos acercando al final de esto. Verbos de posibilidad y certeza. Bueno, yo diría más bien de probabilidad. Aquí vuelvo a utilizar ya, claro, se repite. La probabilidad, lo del tiempo, los porcentajes, ¿no? Sí, es maravilloso. Es maravilloso, sí, sí. Sí, sí. Eh, eh, bueno, podemos utilizar más, could, may, might, a repetirse. Ahora el contexto es cuán probable es que una acción ocurra, ¿no? El grado de probabilidad. Aunque hablan de posibilidad, yo prefiero, y certeza, pero voy a decir, si es seguro o no seguro que eso que yo estoy describiendo o que eso que yo menciono, esa acción de la que estoy hablando con el modal, sea o no segura, esté pasando, ¿vale? Hay una idea también de deducción. En estas frases que utilizamos especialmente con must y con el can't en negativo, insisto, en el que hablamos de la probabilidad de que esa acción, esa situación ocurra, en el caso de must y can't, hay una idea también de deducción. O sea, tú deduces por una serie de hechos habituales, porque es un comportamiento repetido, etcétera, que eso que describes pase. Bueno, si yo hago una deducción, expreso que algo es posible o probable utilizando must, como dice ahí, la seguridad es 100%. ¿Por qué? Eh, porque me baso en que es una acción repetida o porque conozco bien a la persona que ha hecho eso. Es decir, hay un precedente que no tiene por qué estar expreso en la oración, a lo mejor en el contexto, que me permite utilizar must para indicar esa acción, la probabilidad de esa acción, y si utilizo must, es que es seguro. Por ejemplo, dice, he has a lot of cars, he must have a lot of money. Tiene muchos coches y tiene coches buenos y tal. Entonces, debe de tener, es probable, lo más seguro, quizá la traducción más natural sería, lo más seguro es que tenga mucho dinero. Esa sería la idea de must. U otro también más sencillo es que pasas por la casa de tus amigos y ves luz encendida. ¿No? They must be at home, porque son tus amigos, porque es la hora en la que suelen estar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa es la expresión de probabilidad más segura. ¿Vale? Luego ya vamos descendiendo con could, may o might. Las acciones que expresamos con could y luego con may, sobre todo con might, que es la menos probable de todas, la probabilidad va decreciendo. Con could es, por supuesto, mucho menos probable que con must. Con may es menos probable que con could. Y might es la menos probable de todas. Es decir, que si yo expreso una acción o describo una acción con might, su probabilidad es muy baja. Podría ocurrir, pero muy bajo. Por ejemplo, si yo digo con could, he could be at the gym. He's usually there at this time. A lo mejor está en el gimnasio, porque normalmente hasta ahora está allí, pero no estoy muy seguro. Porque sea algo, porque no. Algo hay que me hace a mí pensar que no es seguro que esté allí. Es lo probable, pero yo puedo decir, he may go, o negativo, to the party. Podría ser que fuera, pero no sé yo. Y si ya digo esa misma con he might, es como si dejara, me parece que no, oye, que a lo mejor va, pero yo creo que lo más seguro es que no. Ese es el grado de probabilidad baja de might, ¿no? Eso sería might. Claro, dice, claro, o sea, ok, sí, entiendo lo que. Claro, claro, exactamente. Es decir, sería un poco lo contrario. Si yo digo, he might not go to the party, hombre, lo más probable es que vaya. Lo menos probable es que no vaya. Exactamente. Lo más probable es que no vaya, en el caso de este concreto. Entonces, could, may, might. Y luego tendríamos por último can't. Can't es la versión negativa del must. Es decir, cuando yo expreso en el sentido de, o para hablar de la probabilidad, describo una acción con can't, es que es seguro que no pasa. Es seguro que no está pasando, que no es. Por ejemplo, that can't be John. He's in Scotland. Le he dicho, oye, hemos visto a John caminando por la calle. No, no, no. Es imposible, es una acción. No puede ser, porque él está en Escocia. Es decir, expreso una probabilidad, bueno, aquí no es una probabilidad, que es una certeza, como must.
¿vale? No, aquí no son intercambiables. Como no puedo decir, no puedo utilizar can para hacer la afirmativa de que estoy seguro de que algo pasa, ¿vale? Es must y can't. Así es eh, ah, puede ser can be John o that can be John. Puede ser porque de repente vamos caminando por la calle, tengo a cierta distancia de esa persona y le dice el otro, oye, ese es John. Dice, no, oh, that's John over there. Que eso se puede decir, ¿no? That's John over there. Oh, that can be John. Pero es decir, can be John, también podría ser la. Pero si utilizáis el that es porque hace una referencia, pues eso, ¿no? A algún tipo de idea de lugar, ¿no? Y entonces podría ser ese que va caminando y dice, oh, that's John over there. Mira, ahí, por ahí va John, que sería nuestro traductor. Ok, bueno, vamos a hacer. Ok, that's right. Bueno, este primero, el number 9, que es como un. Son los dos iguales, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, este es más. Es como un pequeño texto, ¿ok? Pues nada, te dejo igual unos minutitos y pasamos, creo que, al último ya, de los modales. Sí, este sí, porque bueno, tiene. ¿Sí? Ok, let's see. Bueno, empieza así el texto. I wonder where Peter is. Wonder, creo que ese verbo lo hemos comentado ya a veces. ¿Recuerda lo que significaba? Wonder. Preguntarse. Me pregunto, ¿ok? Me pregunto si, o me pregunto, querría saber, ¿no? I wonder where Peter is. That's right, sí, I wonder. ¿No? Lo que pasa es que es un verbo así tal, y como también luego está el adjetivo wonderful, maravilloso, o como sustantivo, wonder es una maravilla también, ¿no? Esto de las 7 maravillas del mundo antiguo, pues, the seven wonders of the. Bueno, pues I wonder where Peter is. He, that's right, he can't be at school because today is Saturday. O sea, es una deducción negativa. Es decir, seguro que no está allí porque es sábado. Entonces, he can't be at school. He at the sports center, but I'm not sure. Yo incluso aquí iría un poquito más y diría he may, por lo de I'm not sure. ¿Ok? Aunque could es correcto también, ¿vale? Pero, ok.
A veces, ya digo, la diferencia es un poco el grado de probabilidad. Y a veces el grado de probabilidad, o sea, que es algo muy evidente, como por ejemplo ocurre con lo de que no está en la escuela, pues tú lo puedes modular, ¿no? Y pues el could o may, ¿ok? Yo digo, yo que he may be at Sports Center, but I'm not sure, por hacerlo un poco más improbable. Pero he could be exactamente igual. I wonder if he... Aquí has dicho, sí, bueno, verdad, efectivamente. He may be at the library or he could be at the library. Igualmente, o sea que... ya digo, jugar con... Quizás might, no tanto, pero could y may, ahí podríamos jugar dependiendo del grado. Sí, ok, vale, ok, buen criterio, that's right. Ok, dice, I wonder if he may be at the library. No, he... Mm, mm. Fíjate lo que luego dice, dice, because he told me he didn't like the library in our neighborhood. Entonces dice, me pregunto si está, si a lo mejor está en la biblioteca. Y dice, no, él, porque él me dijo que no le gustaba la biblioteca de nuestro vecindario. Por lo tanto, no, he... Sí, sí, ajá. Ok, she must know where he is. Pero se podían repetir, ¿no? Se podían... Ah, ok, no, pero tiene que ser... Ajá. Lo que ocurre es que aquí él está seguro de que no está allí. Yo creo, vale, ok, ahora entiendo la interpretación tuya. Tú has dicho, he might not be there, ¿no? Vale, vale, ok, vale, ok, te lo compro. Yo me hubiera sabido he can't be there por lo de, porque me dice que no lo está, pero es cierto que he might not también cuadra, porque es la menos probable, ciertamente. Ok, perfecto. Let's move his girlfriend, so she, ¿lo has dicho? She must know where he is. That's right. Okay, great, good. Asimilado. Vale, y si es verdad, vamos con el último, que es los de advice. No, aquí a lo mejor no vamos a encontrar, no vamos a encontrar con will o con would, porque ya los hemos visto cuando estuvimos hablando, si recuerdas, de la estructura de futuro. Y cuando will vemos lo de promesa, voluntad, etcétera, ¿no? Pues ahí está. Normalmente cuando se habla de will o de would, se habla de volición, término que es una palabra ahí que viene del latín. Volición es lo que tiene que ver eso con la voluntad, ¿no? Con la intención de ser. Esa es la idea. Bueno, pues esa parte que también se suele estudiar con los modales, como ya apareció con las estructuras de futuro, pues allí podemos acudir a ver. Bueno, los consejos, advice, ¿no? Pieces of advice, que por cierto, consejo es incontable. Cuando yo quiero decir dar un consejo, no es give an advice, sino que es give a piece of advice. ¿Sí? Porque advice es incontable. Conseguir dar. Ok. Bueno, pues eso, el consejo, pues should, ought to, had better y be supposed to. Bueno, realmente el que cuando se habla de esto siempre viene a la cabeza es should. Es más, en alguna gramática, should se ve dentro de la obligación, porque se dice, bueno, should es como una mild obligation, es una obligación suave, consejo, ¿vale? Por eso a veces se asocia, digo, decir que si miras por otro lado o tal, y ves que should lo pone, should y ought to, lo ponen dentro del permiso, es por eso, ¿no? Bueno, pues para dar consejos y tal, should, y su alternativa ought to, que la única diferencia es que como dice es más formal. Hace algún tiempo pensaba que era como que uno no se utiliza mucho, pero sí que se utiliza, ¿eh? O sea, a veces por contactos con textos o tal, sí que ought to, sí que se utiliza, quizás no tanto como should, pero que no es una rareza, que no es algo así súper extraño. No lo había visto. Pues sí, es una alternativa. Bueno, es el debería, ¿no? La traducción. You should study more, deberías estudiar más. You should go to the doctor, deberías ir al médico, etc. Le gusta had better.
Had better también se utiliza bastante, sería mejor que. Y lo particular de esto, bueno, lo particular, igualmente el sujeto es la persona a la que se le dice que tiene que hacer algo, you'd better, ¿vale? Se utiliza mucho con contracción, ¿eh? En lugar de you had better, you'd better. Y básicamente es un sinónimo de should o de ought to. Hay que decir que tiene algo más de fuerza, como que si te lo dicen, oye, mira, que deberías hacerlo, tal, pero bueno, alternativa, ¿no? De a should, ought to, you'd better. Este también se utiliza bastante, you'd better. Y el be supposed to, que es exactamente igual, pero como dice ya en una cosa pues bastante formal y eh, en un contexto, ¿cómo diría? Pues sí, ya así, más formal, porque hay una idea de que, bueno, esa es la forma en la que hay que hacerlo, ¿no? Es decir, dentro de ese contexto, que no tiene por qué ser extremadamente formal, pero que tiene, digamos, más es un poco más formal, no es tan coloquial, no es tan familiar. La idea de be supposed to es, esta es la forma de hacerlo, lo habitual, ¿no? You are supposed to say hello when you uh, go into a room, for example. O sea, se supone que deberías, porque al fin y al cabo lo que estamos diciendo es, ¿vale? Bueno, pues te propongo hacer este sí, ejercicio y ya solo que nos queda una cosita y ya terminamos. ¿Vale? Aquí, pues, complete the conversation, use should, ought to, had better, o be supposed. ¿Vale? Nos vemos entonces. Sí. Bueno. Perdón. Ujú. Had better not.
Voy a comprobarlo porque la verdad también me quedé un poco peor. Better not. ¿Sí? Sí, siempre detrás de el infinitivo, sí. Sí, you'd better not. Nada, you'd better. That's right. We'd better not have. Better not. Ujú. Debe saber esa expresión debe ser un fósil o algo así. Quiero decir, la estructura de esas had better debe ser de estas cosas que se han quedado en la evolución del lenguaje de alguna manera. Porque, sí, yo soy muy friolero. Ya sea, sí, sí. O sea, lo que es, digamos, yo puedo ir en pantalón corto y eso y tal, pero la parte de arriba no. Uy, hola Lucía, Juan Alberto, que tenía, los compañeros, Juan Alberto y Lucía, tenía un poco lo que es la pantalla bajada y demás, y como uy, Juan Alberto, que Lucía, tenía la pantalla bajada y tal, y como no, la acabo de bajar y no me has dicho nada, disculpa. Hola, hola, ¿qué tal? No, es que lo que ocurre es que si no, claro, si la tenía tapada así, entonces, como ya estabas tú dentro, Juan Alberto, pues claro, el punto azul indica que hay, aparte de tal, hay alguien más. O sea, como tú ya estabas, pues claro, yo he supuesto que eras tú, pero no, estás ahí Lucía también, acompañándonos como siempre. Perfecto. Vale. Vale, bueno, pues vamos entonces a ver esto de should, ought to, etcétera, ¿no? Bueno, es una conversación entre dos, ¿no? Empieza Vicky diciendo, ok, what time, ¿qué diríamos? At the party. Okay, what time are we supposed to be at the party? Vale, okay, that's right, porque es ese contexto, ok, perfecto. What time are we supposed to be at the party? Aceptaría what time should we be at the party. También lo hubiera aceptado. Pero es verdad que quizás el más suitable, como decían antes arriba, es what time are we supposed to be at the party, ¿no? Por aquello de ese grado de formalidad, por aquello de cómo se hace normalmente algo. The invitation, y esto lo corrobora, ¿no? The invitation says 10:30. ¿Mm? Well, it's 20 past 10 now. Okay. We, we should hurry. Hurry up, ok, that's right. Sí, el up lo que incluiría es como que más todavía. O sea, no solo que debemos darnos prisa, que debemos darnos mucha prisa. Hurry up, ok. We should hurry up. O incluso with better. Sí, sí.
queremos darle incluso más fuerza a ese consejo, we had better, o con contracción, ¿vale? Quedaría así, con la contracción. We better hurry up. ¿Ok? Igual, we should hurry up, we better hurry up, ¿ok? Simplemente ya digo, la diferencia, un poco por seguir lo que nos decían, que al ser el we better es como con un poco de esfuerzo, pero es igual, ¿ok? We Vale, perfecto. Podemos decir we shouldn't be late o we had better not be late. Ya un poco lo que se with, eh, sí, mira, with better, como es, better not. Es igual, with better not be late. Okay. Oh, it won't matter if we are a little late. I think it would be rude, wouldn't it? I don't think people, están hablando ahora aquí por el contexto, de lo que se supone, ¿no? De que, bueno, que es correcto. ¿Cómo? That's right. Quizá aquí también es, aunque insisto, decir you should o tal no vendría mal, pero el más recomendable, siguiendo un poco lo que hemos dicho, sería supposed to. I don't think people are supposed, porque tenemos un sujeto. I don't think people are supposed to arrive late. They've been invited to a party, okay? You worry too much. You take everything so seriously. You'd better not take, you shouldn't take, or you ought not to take. Porque la negación de ought to, el not se colocaría delante del to, ¿vale? O sea, posibilidades de negación. Ahí, pues, el with better. A ver, ¿dónde me pone esto? Aquí. With better not. Entiendo por qué se pierde el cursor aquí. We shouldn't or we ought not to, ¿vale? Esas serían las distintas posibilidades para poner la negativa, ¿no? We better not, we shouldn't o we ought not to. Las tres vendrían bien, ya dependería un poco de, ya digo, si le quieres dar más fuerza o menos fuerza o bueno, pero aquí serían alternativas. We better not, we shouldn't, we ought not to. Ahora que recuerdo, hay incluso, bueno, esto ya unificada, pero bueno, ya que sale. Hay una, no entiendo por qué esto, bueno. Una contracción de ought con not, oughtn't. O sea, que eso lo he visto yo, eso no me lo estoy inventando. No sé dónde o tal, pero está por ahí. Pero bueno, ought not to es la habitual, en todo caso. Entonces aquí pues diríamos eso. Dice, you shouldn't take everything so seriously, you'd better not take everything so seriously, you ought not to take everything so seriously. It's an informal party, not an international peace meeting. We are not supposed, en negativa, we are not supposed to get there exactly on time. ¿Okay? Y aquí sí que creo que la única alternativa sería esa, no me cuadraría shouldn't o tal. No. We are not supposed to get there exactly on time. Y quiero decir que no me cuadraría, que es la que mejor le vendría un poco el sentido que se le está. ¿Ok? Yep. Perfecto. Bueno, y vamos a acabar con esto que llaman, que también se suele estudiar, los modales perfectos. Al principio decíamos que verbos como must o mismo can, ¿vale? Y otros verbos modales tienen esa característica de que son verbos defectivos, es decir, que no tienen
todas las formas para todos los tiempos o verbales o, por ejemplo, para participio, para ing, etcétera, etcétera. Y son verbos que, por ejemplo, el caso de must solo tiene una forma, o can solo tiene could, o will solo tiene will y would, ¿no? Pero cuando hay que expresar, insisto, pues un futuro, un tiempo de perfecto, un participio, etcétera, hay que recurrir a otras estructuras. Pero existe como un camino hacia la mitad, ¿no? O una... es que me viene a la cabeza una expresión, meet me halfway, ¿no? Es como que, bueno, a mitad de camino, ¿no? Para quedarnos a mitad de camino entre una cosa y otra, que son los modales perfectos, donde utilizamos un modal, must, can, could, etcétera, y en lugar de tener un infinitivo siempre tenemos un infinitivo perfecto. Y esa combinación entre el modal y el infinitivo perfecto ahora nos darán una serie de significados, pero referidos al pasado, proyectados al pasado. ¿Vale? Por ejemplo, must con este participio de perfecto es ese uso de una probabilidad segura, vuelve a hacer una deducción segura, estás seguro de que eso es así, pero hablando de una situación pasada. Entonces, si yo digo, he has passed all the subjects, él ha aprobado toda la asignatura. He must have studied hard. Yo puedo traducir, él ha tenido que estudiar mucho o él debió de estudiar mucho. Estoy seguro que ha estudiado mucho. Estoy seguro que estudió mucho. ¿Vale? Y es una forma de utilizar must con este significado en el pasado. Can't más un participio de perfecto es lo mismo, pero una deducción negativa. Es decir, hablamos de una situación de la que estoy seguro que fue así, pero en el pasado. He has failed all the subjects. He can't have studied hard. Pues ha suspendido todo. Estoy seguro que no estudió nada. Pero para eso tenemos que, como digo, introducir un participio perfecto. May o might más un participio de perfecto. Pues ahora ya nos entramos en lo de la probabilidad, lo de si, bueno, perdón, seguimos con lo de la probabilidad y tal. Ahora ya no estamos tan seguros, pero sobre una situación pasada. I'm not sure, but he may have been delayed at work or he might have been delayed at work. No estoy seguro, pero de repente se retrasó en el trabajo. Pero de repente creo que se ha entretenido en el trabajo o se entretuvo en el trabajo. ¿Vale? Igual, una posibilidad o no muy segura, pero en el pasado. Could más un participio de perfecto, pues igual, ¿no? Con eh, algo parecido y tal, ¿ok? Aquí con un matiz que dice que existía esa posibilidad, que era probar, o sea, vamos a ver. Partimos del mismo hecho de los demás, de email, es decir, una situación que puede ser probable o que tiene cierto grado de probabilidad, no es segura del todo, tiene cierto grado de probabilidad, pero como la proyectamos hacia el pasado, añadimos un matiz más, y es que pudo ocurrir, pero no ocurrió. Entonces yo digo, you could have visited me when you were in London. Es decir, oye, tenías esa posibilidad, a ver, no era completamente seguro, pero hombre, que podías haber ido, ¿no? Me podías haber ido a ver cuando estuviste entonces. Ese es el matiz que introduce dentro de ese significado al combinar could y el participio de perfecto. Y por último, should, pues un participio de perfecto, dice cuando en el presente todavía no ha sucedido algo que ya debería haber ocurrido, o bien cuando no se siguió un consejo. Es decir, aquí should, al combinarlo con el participio de pasado, hay como dos significados. El primero nos remite nuevamente a probabilidad, en el sentido de que esto tenía que haber pasado, pero no ha pasado. Hay un matiz ahí, aunque sigue un consejo y demás, pero hay ese matiz de probabilidad. Por ejemplo, they should have arrived. Bueno, pues mirando la hora que es, debería ya haber llegado. Eso que debería haber pasado no ha pasado todavía. Así que en este caso should está dentro de esa órbita de lo probable, etc. O también, y volviendo al significado original que hemos estado viendo, de consejo, no se ha cumplido. He should have studied harder. Debería haber estudiado más, pero no lo hizo. Es decir, que yo le di el consejo y no me siguió el consejo. ¿Vale? Entonces, pues, esa es la idea. Cuando combinamos modales con un participio de perfecto, insisto, esos usos, algunos con una pequeña variación, pero esos usos
se proyectan hacia el pasado. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un... Uy, perdón, que no habíamos terminado. ¿Cuántas veces me pasa esto? Shouldn't y needn't. Bueno, pues igual, ¿no? Shouldn't. Eh, con una... remite un poco a lo que estábamos comentando de should, específicamente en el sentido de algo que... A ver cómo lo explico. En el should anterior hemos dicho un consejo que no se ha atendido. He should have studied hard. ¿Vale? En este caso es lo mismo, pero con un sentido negativo. ¿Vale? Con un sentido negativo. Es decir, en el primero, en should have, debió hacer algo y no lo hizo, y con shouldn't no debió hacer algo y lo hizo. ¿No? Cuando dice, he shouldn't have insulted the teacher. Bueno, pues mira, se le dijo que no, pero lo insultó. ¿Vale? Es decir, que should y shouldn't es lo mismo, pero dando un poco la vuelta. Y el needn't, pues, por un participio de pasado, es como la versión proyectada hacia el pasado de have to, ¿no? Es decir, algo que no era necesario que se hiciera, pero, y aquí está el matiz diferente, que lo diferencia con el pasado de have to, ocurrió. You needn't have brought anything. No hace falta que trajeras nada, pero lo trajiste. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Una alternativa que aquí podría decir, bueno, y ese you needn't have brought anything, si yo dijera, you didn't need, perdón, you didn't have to bring anything, ¿cuál sería la diferencia? ¿Vale? Fijaos estas dos, ya que estamos un poco por ir tirando, por tirar del hilo, ¿no? Tenemos esa frase que dice, you needn't have brought anything. Y la otra, puesto que have to, vimos al comenzar este bloque, que sí que se puede utilizar en pasado, pues yo podría decir, you didn't have to bring anything, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el matiz, la diferencia entre you needn't have brought y you didn't have to bring? Bueno, en el caso de you needn't have brought, no hacía falta, pero lo trajiste. Y ya está aquí y no hay problema. Con you didn't have to bring anything, no está claro. Puede ser que lo hayas traído, puede que no, ¿no? Ahí ya me sale. You didn't have to bring anything. No. Mira, he venido aquí, no traes nada. Oh, it doesn't matter. You didn't have to bring anything. No hacía falta que trajeras. ¿Vale? Esa es la diferencia entre didn't have brought y didn't have to. Sí, ahí hay esa ambigüedad. No, no es el otro no hay duda. Al utilizar ese past, ese infinitivo de perfecto con ident, no hay duda de que pasó, de que eso se hizo. Bueno, pues ahora sí. Decía que hay pues nada, esto no nos vamos a detener en esto, pero bueno, es un ejercicio donde se os propone una situación y podéis reescribirlo con alguna de estas estructuras. Bueno, vamos a probar así alguna que otra, total. A ver, al número 4. I don't know for sure if I'll go to the concert. No, perdón. Dice, read the sentence symbol of verb. Oh, simple perfect. No, entonces no, nada, porque puede ser perfecto o simple. Pensaba que era solamente de estas últimas, pero ya este ejercicio mezcla todo. Es decir, como práctica está bien, ¿no? Porque mezclan todos los modales. Lo que pasa es que hemos mezclado los modales con un infinitivo simple, que hemos visto hasta ahora, o alguno que otro también de este modal perfecto. Bueno, no sé, la número 4, la número 5, mejor. I'm certain he did it. Estoy seguro de que lo hizo. ¿Cómo lo expresaríais eso? Con un modal o simple o perfecto. I'm certain he did it. A ver, este ejercicio tiene, repito, porque es reescribir y ahí un poco coge todas las estructuras, tanto las simples
es decir, el modal con el infinitivo simple, como estas últimas que hemos visto, el modal con el infinitivo perfecto. Claro, para saber, ya empezar a situarnos si es uno si es otro, una primera pista puede ser en qué espacio temporal se sitúa, pasado o presente. Dice, I'm certain he did it. En pasado, ok. Y ahora, segundo paso. ¿Cuál es el significado? Aquí que me están hablando de un consejo, una posibilidad, la capacidad de hacer algo. ¿Qué me están diciendo? Con I'm certain he did it. Una seguridad, una certeza. Entonces yo tengo que combinar la estructura que exprese que eso estoy seguro de que pasó así, es decir, certeza con pasado. En este caso tenemos que irnos a must, have, must. Entonces aquí podría ser, me voy aquí a la pizarrita, borro esto y podría ser he must have done it. Él seguro que lo hizo. Así como lo traduciríamos podríamos traducirlo en español, ¿no? En este caso sí es que es un modal con un infinitivo perfecto, ¿vale? A ver, otro así al azar. Bueno, número 2, por ejemplo. Do you have the ability to swim? Lo que yo haría primero, presente o pasado. ¿Dónde lo situaría? ¿Eh? Sí, en presente, es más, no incluso ni en un presente particular, es como una idea general, pero desde luego en el pasado no. Ok, y ahora, ¿qué modal, o qué, mejor que modal, qué ideas están aquí trabajando con obligación, certeza, posibilidad? Pues sí, con la capacidad, ¿no? Exactamente. Pues entonces, para expresar capacidad en presente, teniendo en cuenta qué es lo que tengo que hacer, ¿cómo reescribiría esta frase? Do you have the ability to swim? ¿Cómo le preguntaría a alguien eso? Es más sencillo de lo que es tan concreto, es más sencillo de lo que parece. That's right, can you swim? ¿Sabes nada? Estamos hablando de presente, es una habilidad general, por eso decía que no es algo en particular. Can you swim? That's right, no, can you swim? ¿Sabes nadar? Y ya. Bueno, pues así un poco el resto del ejercicio. Bueno, puede estar bien un poco para practicar los diferentes usos. Ya digo, un poco de esa manera que he visto. Leer la frase, ver si es presente o pasado y a partir de ahí, cuál es el significado de los modales que se utiliza y ya utiliza la estructura correcta con infinitivo simple o con infinitivo perfecto. Bueno, y a partir de aquí, a partir de la número 9, no, del 10, los solucionarios. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí esta parte. Si no hay preguntas, ok, vale. Vale, pues detenemos aquí.